Hubo un tiempo en que todo era perfecto. Antes de que existiera la tierra, antes de que hubiera montañas o mares, antes de que naciera el primer ser humano, ya había algo. Un lugar donde la luz no venía del sol, porque el sol aún no existía. Un lugar donde la música sonaba sin instrumentos, y la belleza era tan real que podías sentirla en el aire. Ese lugar se llamaba cielo, y en ese cielo, Dios creó seres extraordinarios, seres hechos de luz pura, con alas que brillaban como el fuego, con voces que podían hacer temblar las estrellas. Esos seres eran los ángeles. Pero entre todos ellos, hubo uno que destacaba por encima del resto. Su nombre era Lucifer, y no era un ángel cualquiera, era el más hermoso de todos. Imagina la criatura más perfecta que puedas pensar. Ahora multiplica esa belleza por 1000, y aún te quedarás corto. Lucifer brillaba con una luz que ningún otro ángel podía igualar. Su piel reflejaba colores que ni siquiera tienen nombre. Sus alas eran tan vastas que cuando las abría, parecían cubrir el horizonte entero. Y su voz era como escuchar todas las canciones más bellas del universo al mismo tiempo. Dios lo había creado con un propósito especial. Lucifer no era solo hermoso por fuera, también era increíblemente inteligente. Entendía cosas que otros ángeles apenas podían imaginar. Podía ver la complejidad del universo como si fuera un libro abierto. Y tenía un don único. Era el encargado de dirigir la adoración en el cielo. Cuando Lucifer comenzaba a cantar, todos los demás ángeles se unían. Su música llenaba cada rincón de la creación. Era como si hubiera nacido para eso, para reflejar la gloria de Dios de la manera más perfecta posible. Pero aquí viene la pregunta que muchos se hacen. Si Dios sabía lo que iba a pasar, si sabía que Lucifer se rebelaría, que se convertiría en el enemigo, en Satanás, ¿por qué lo creó así? ¿Por qué le dio tanta belleza, tanto poder, tanta inteligencia? ¿No hubiera sido más fácil crear un ángel menos brillante, menos peligroso? La respuesta está en algo que Dios valora más que cualquier otra cosa: la libertad. Dios no quería robots, no quería seres programados para obedecerle sin pensar, sin sentir, sin elegir. Quería algo mucho más profundo. Quería relaciones reales. Y para que una relación sea real, tiene que haber libertad. Tiene que haber la posibilidad de decir que no. Porque si no puedes elegir, entonces tu amor no significa nada. Es como tener una muñeca que siempre dice, te quiero cuando aprietas un botón. Eso no es amor, eso es solo un mecanismo. Dios quería algo verdadero. Entonces creó a Lucifer con todo ese esplendor, con toda esa capacidad, sabiendo perfectamente que ese mismo poder le daría la posibilidad de rebelarse. Y sí, Dios lo sabía. Desde antes de que Lucifer abriera los ojos por primera vez, Dios ya conocía cada pensamiento que tendría, cada decisión que tomaría, cada paso que daría hacia la oscuridad. Pero aún así lo creó. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era mucho más grande que prevenir un problema. Su plan era demostrar algo que el universo entero necesitaba ver. En esos primeros días, Lucifer era feliz. Vivía en la presencia directa de Dios, más cerca que cualquier otro ser creado. Caminaba por lugares que brillaban con una luz que nunca se apagaba. Hablaba con Dios cara a cara, y cada día su trabajo era reflejar la belleza de su Creador. Era como un espejo perfecto que devolvía la luz en 1000 colores diferentes. No había sombra en él, no había duda, no había miedo. Solo había pura adoración, puro propósito, pura conexión. Pero algo comenzó a moverse en su interior. Algo pequeño al principio, como una semilla que cae en tierra fértil. Lucifer empezó a notar su propia belleza. Empezó a escuchar los elogios de los demás ángeles. Empezó a pensar, soy extraordinario, soy poderoso, soy único. Y poco a poco, esos pensamientos comenzaron a cambiar de dirección. De mirar hacia Dios, empezó a mirarse a sí mismo, de reflejar la gloria,
empezó a desearla para sí, y ahí, en ese instante silencioso, nació algo que nunca antes había existido en todo el universo: el orgullo. Dios lo vio todo. No intervino de inmediato, no apagó esos pensamientos como si fueran un interruptor, porque hacerlo hubiera significado quitarle a Lucifer su libertad. Y sin libertad, Lucifer no sería realmente Lucifer, sería solo una sombra, una copia sin alma. Así que Dios esperó, observó, y permitió que la historia siguiera su curso, sabiendo que al final, todo esto revelaría algo mucho más grande. Lucifer seguía siendo hermoso, seguía brillando, seguía dirigiendo la adoración en el cielo, pero por dentro, algo había cambiado. Ya no cantaba solo para Dios, ahora cantaba también para sí mismo. Y esa pequeña diferencia, esa diminuta grieta en su corazón, sería el inicio de la caída más grande que el universo jamás presenciaría. Pero antes de que eso sucediera, hubo un momento, un último momento de perfección, un instante en que Lucifer todavía podía elegir regresar. Todavía podía soltar ese pensamiento oscuro y volver a ser quien siempre fue. La puerta estaba abierta, la mano de Dios extendida, y todo el cielo esperaba en silencio para ver qué haría el ángel más hermoso jamás creado. La decisión estaba en sus manos, y lo que vino después cambiaría todo para siempre. Imagina por un momento que alguien te obliga a decir te amo cada día. No puedes negarte, no puedes elegir. Simplemente tienes que decirlo, quieras o no. ¿Qué valor tendría esa frase? Ninguno, porque el amor real, el amor verdadero, solo existe cuando puedes elegir no darlo, cuando tienes la libertad de decir no, y aún así decides decir sí. Eso es lo que hace que el amor sea poderoso. Eso es lo que lo convierte en algo real. Y Dios lo sabía desde siempre. Por eso, cuando creó a los ángeles, cuando creó a Lucifer, les dio algo que podría haberle ahorrado muchos problemas. Les dio libertad. La libertad es un regalo extraño. Es hermosa y peligrosa al mismo tiempo. Te permite crear cosas increíbles, pero también te permite destruirlas. Te da la capacidad de amar profundamente, pero también de odiar con la misma intensidad. Es como darle a alguien un instrumento musical. Puede usarlo para hacer la sinfonía más bella del mundo, o puede estrellarlo contra el suelo y hacerlo pedazos. La elección es suya, y Dios decidió que valía la pena el riesgo, porque sin libertad no habría amor verdadero, y sin amor verdadero, toda la creación sería vacía. Cuando Dios miró a Lucifer por primera vez, no vio solo un ángel hermoso, vio un ser con voluntad propia, un ser que podría elegir adorarlo o rechazarlo. Y esa posibilidad era exactamente lo que hacía que su adoración tuviera sentido, porque Lucifer no estaba programado para cantar, elegía hacerlo. Cada nota que salía de su voz era una decisión consciente. Cada acto de reverencia era genuino, y eso hacía que su relación con Dios fuera real, profunda, significativa. No era un juego de marionetas, era una conexión entre dos seres que se elegían mutuamente. Pero aquí viene la parte difícil de entender. Si Dios sabía que Lucifer se rebelaría, ¿por qué no intervino antes? ¿Por qué no detuvo ese primer pensamiento de orgullo? ¿Por qué no cambió su corazón cuando todavía había tiempo? La respuesta es sencilla pero profunda, porque hacerlo hubiera significado quitarle su libertad. Y sin libertad, Lucifer dejaría de ser quien era. Se convertiría en una copia vacía, en un eco sin sustancia. Dios no quería eso. Prefería arriesgarse a perderlo antes que convertirlo en un esclavo. Piensa en un padre que ve a su hijo tomar una mala decisión. Puede advertirle, puede aconsejarle, puede mostrarle las consecuencias, pero al final, tiene que dejarlo elegir, porque si lo fuerza a obedecer, nunca aprenderá realmente, nunca crecerá, nunca desarrollará su propio carácter. El amor verdadero siempre da espacio para la libertad, incluso cuando esa libertad duele, y duele,
Duele ver a alguien que amas tomar el camino equivocado, pero forzarlos a quedarse no es amor, es control. Y Dios nunca ha sido un controlador, así que permitió que Lucifer siguiera adelante. Permitió que esos pensamientos de orgullo crecieran. Permitió que la duda se instalara en su corazón. No porque no le importara, sino porque respetaba profundamente su libertad. Y mientras tanto, el cielo entero observaba. Los otros ángeles veían lo que estaba sucediendo. Algunos comenzaron a hacer preguntas. Otros se mantuvieron firmes en su lealtad. Pero todos fueron testigos de algo crucial: la libertad en acción. Y esa lección sería importante para lo que vendría después. La libertad también significa consecuencias. No puedes tener una sin la otra. Si eliges saltar desde un acantilado, la gravedad no se detiene porque cambies de opinión a mitad del aire. Las leyes del universo no se suspenden porque te arrepientas. De la misma manera, cuando eliges alejarte del amor, cuando decides que tú eres más importante que todo lo demás, algo se rompe dentro de ti, y ese quiebre tiene resultados reales. Lucifer estaba descubriendo eso. Cada paso que daba hacia el orgullo lo alejaba un poco más de la luz. Cada pensamiento centrado en sí mismo oscurecía su brillo, y aunque Dios podía verlo, no lo detuvo, porque detenerlo hubiera invalidado toda la lección. Si Dios intervenía cada vez que alguien estaba a punto de tomar una mala decisión, nadie aprendería nunca. Nadie entendería realmente el valor de la luz si nunca experimentaran la oscuridad. Nadie apreciaría el amor si nunca conocieran la ausencia de él. La libertad requiere que las consecuencias sean reales. De lo contrario, no es libertad. Es solo un teatro donde todos fingen que sus decisiones importan. Y las decisiones de Lucifer importaban, cada una de ellas, cada pensamiento, cada elección, cada momento en que miraba su propio reflejo en lugar de mirar hacia Dios. Todo eso estaba construyendo algo, estaba construyendo su propio destino. No porque Dios lo hubiera predestinado a caer, sino porque Lucifer estaba eligiendo ese camino paso a paso. Y esa es la verdad más dura sobre la libertad. Nos da el poder de destruirnos a nosotros mismos, si así lo decidimos. Pero también nos da el poder de construir algo hermoso. Y esa es exactamente la razón por la que Dios la creó. Porque cuando alguien elige el amor libremente, cuando alguien decide servir sin obligación, cuando alguien da su corazón sabiendo que podría guardárselo, ese acto tiene un peso que nada más puede igualar. Esa es la clase de relación que Dios deseaba, no obediencia forzada, no adoración robótica, sino amor genuino, nacido de la elección libre. Lucifer tenía ese poder, todavía lo tenía. Incluso mientras el orgullo crecía en su corazón, todavía podía elegir regresar. La puerta seguía abierta. Dios no la había cerrado, nunca la cerró, pero Lucifer tendría que dar el primer paso. Tendría que soltar su orgullo, admitir su error y elegir el amor por encima de su propia gloria. La pregunta era, ¿lo haría? El universo esperaba, y en ese silencio se decidía el destino de millones. Hubo un momento exacto en que todo cambió. No fue un proceso lento y gradual. No fue algo que sucedió sin que nadie se diera cuenta. Fue un instante preciso, un segundo en el que Lucifer cruzó una línea que no podía volver a cruzar. Hasta ese momento, todo había sido pensamiento, duda, orgullo silencioso que crecía en las sombras de su corazón. Pero ahora, esos pensamientos estaban a punto de convertirse en acción. Y una vez que se convirtieran en acción, el universo entero cambiaría para siempre. Lucifer estaba de pie en el lugar más alto del cielo. Desde allí podía ver toda la creación extenderse ante él como un océano de luz. Millones de ángeles se movían en perfecta armonía, cada uno cumpliendo su propósito, cada uno reflejando la gloria de Dios a su manera. Y en el centro de todo, más brillante que cualquier otra cosa, estaba el trono.
el lugar donde Dios mismo habitaba, un lugar de poder absoluto, de amor infinito, de autoridad incuestionable. Lucifer había estado allí 1000 veces, había adorado allí, había cantado allí, pero ahora, cuando lo miraba, sentía algo diferente, sentía envidia. No, más que envidia. Sentía que ese lugar debería ser suyo. Miraba su propio brillo, su propia belleza, su propia inteligencia, y pensaba, ¿por qué tengo que inclinarme ante alguien más? Soy extraordinario, soy poderoso, soy perfecto. ¿Qué hace a Dios más digno que yo? Esos pensamientos habían estado susurrando en su mente durante lo que parecían eternidades, pero ahora, en este momento, dejaron de ser susurros. Se convirtieron en gritos, y Lucifer tomó su decisión. Reunió a un grupo de ángeles a su alrededor. No fueron pocos, fueron miles. Miles que también habían comenzado a dudar, que también habían comenzado a preguntarse si había otra manera de hacer las cosas. Lucifer les habló con palabras hermosas, convincentes, llenas de promesas. Les dijo que merecían más, que no tenían que servir, que podían ser libres, que podían gobernar en lugar de obedecer. Y ellos lo creyeron, porque Lucifer era brillante, carismático, imposible de ignorar. Si él decía que había un camino mejor, tenía que ser verdad. Entonces sucedió. Lucifer alzó su voz, no en adoración, sino en desafío. Declaró que él era igual a Dios, que merecía el mismo honor, la misma gloria, el mismo poder. Y en ese instante, algo se rompió. No fue un sonido físico, fue algo más profundo. Fue como si el tejido mismo de la realidad se rasgara. La armonía perfecta del cielo se fracturó. La luz que había brillado sin interrupción desde el principio de los tiempos tembló. Y por primera vez en toda la existencia, el cielo conoció el conflicto. La respuesta de Dios no fue inmediata. Hubo un silencio tan profundo que todos los ángeles lo sintieron en sus huesos. Era el silencio de un padre mirando a su hijo rebelarse. No era sorpresa. Dios sabía que esto sucedería, pero aún así dolía. Dolía ver a la criatura más hermosa que había creado elegir la oscuridad. Dolía ver a miles de ángeles seguirlo hacia la destrucción. Pero Dios no los detuvo. No podía, no sin quitarles su libertad. Y eso hubiera sido peor que la rebelión misma. Lo que vino después fue una guerra. No una guerra con espadas y sangre como las guerras humanas. Fue una guerra de luz contra oscuridad. Una guerra donde el bien y el mal se enfrentaron cara a cara por primera vez. Los ángeles leales a Dios, liderados por Miguel, se levantaron para defender el orden que siempre había existido. Y los ángeles que siguieron a Lucifer lucharon con todo lo que tenían para derrocarlo. El cielo, que siempre había sido un lugar de paz, se convirtió en un campo de batalla. Y cada segundo de esa batalla revelaba algo importante sobre el carácter de cada ser involucrado. Pero la guerra no duró mucho, no porque los rebeldes fueran débiles, sino porque estaban peleando contra algo imposible de vencer. Estaban peleando contra la verdad de que Dios es Dios, y ellos no lo son. La verdad de que el orgullo nunca puede derrotar al amor. La verdad de que la rebelión, por más brillante que parezca al principio, siempre termina en oscuridad. Y cuando esa verdad se hizo evidente, la batalla terminó. Lucifer y todos los que lo siguieron fueron expulsados, no como castigo cruel, sino como consecuencia natural de su elección. Cayeron del cielo como estrellas que se apagan. Su luz, que alguna vez fue la más brillante de todas, se volvió opaca, distorsionada, oscura. Lucifer ya no era el querubín perfecto. Se había convertido en algo diferente, algo retorcido. El orgullo que había alimentado en su corazón lo había transformado desde adentro. Y ahora, mirando hacia el cielo que acababa de perder, sintió algo que nunca antes había sentido: arrepentimiento. Pero no el tipo de arrepentimiento que lleva al cambio.
Era el arrepentimiento de quien lamenta las consecuencias, no la decisión. Y esa diferencia lo marcaría para siempre. Dios lo observó caer, no con satisfacción, sino con tristeza. Porque esto no era lo que había deseado, nunca lo fue, pero había permitido que sucediera porque respetaba la libertad de Lucifer más de lo que temía su rebelión. Y ahora, con Lucifer expulsado del cielo, comenzaba una nueva fase del plan. Una fase que revelaría algo que ni siquiera los ángeles leales entendían completamente. Algo que demostraría que Dios no solo es poderoso, es amor en su forma más pura. Lucifer aterrizó en un lugar lejos del trono, un lugar donde la luz de Dios no brillaba tan fuerte, y allí, en esa oscuridad parcial, comenzó a construir su propio reino. Un reino basado en su propia gloria, en su propia autoridad, en su propia versión de la verdad. Pero en el fondo, sabía que había perdido algo irreemplazable. Había perdido su lugar. Había perdido su propósito. Había perdido la conexión con la única fuente de vida verdadera. Y aunque nunca lo admitiría, en los rincones más profundos de su ser, sabía que había cometido el error más grande de toda la eternidad. Pero la historia no terminaba ahí. De hecho, apenas comenzaba. Porque lo que Lucifer no sabía era que su caída era parte de algo mucho más grande. Algo que Dios había planeado desde antes de que la rebelión siquiera sucediera. Y ese plan estaba a punto de revelarse de la manera más inesperada posible. Antes de que Lucifer tomara su primera respiración, Dios ya sabía cómo terminaría la historia. No era una suposición, no era una predicción, era conocimiento absoluto. Dios veía el final desde el principio, como alguien que lee un libro completo en un solo instante. Sabía que Lucifer se rebelaría, sabía que arrastraría a miles de ángeles con él, sabía que el cielo se dividiría y que la perfección se rompería. Y aún así, lo creó. ¿Por qué? Porque el plan nunca fue prevenir la rebelión. El plan era mostrar algo mucho más poderoso que la obediencia, mostrar amor incondicional en medio del rechazo. Piensa en esto por un momento. Si Dios hubiera querido evitar el problema, tenía 1000 maneras de hacerlo. Podría haber creado a Lucifer sin orgullo. Podría haberlo programado para obedecer siempre. Podría haber intervenido en el primer pensamiento de rebelión y borrarlo de su mente. Pero hacer cualquiera de esas cosas hubiera significado crear un universo falso. Un universo donde el amor no es real porque no hay libertad. Y Dios no quería eso. Quería algo genuino, algo profundo, algo que valiera la pena el dolor. Entonces permitió que la rebelión sucediera, no porque no le importara, sino porque tenía un plan más grande. Un plan que usaría incluso el mayor acto de traición de la historia para demostrar la verdad más hermosa del universo, que el amor de Dios no depende de nuestra perfección, no depende de que le obedezcamos, no depende de que seamos dignos, simplemente existe, y esa verdad necesitaba ser revelada de una manera que todo el universo pudiera entender. La rebelión de Lucifer fue la herramienta perfecta para eso. Cuando Lucifer cayó, los ángeles que permanecieron leales aprendieron algo crucial. Aprendieron que la luz solo se aprecia completamente cuando conoces la oscuridad. Aprendieron que la bondad de Dios no es automática ni obligatoria, sino una elección constante de amor. Aprendieron que servir a Dios no es esclavitud, sino el camino hacia la verdadera libertad. Y todo eso lo aprendieron porque vieron lo que sucede cuando alguien elige el camino contrario. La caída de Lucifer no fue un error en el plan de Dios, fue parte del plan desde siempre. Pero la historia no terminó con los ángeles. Después de la rebelión, Dios creó algo nuevo, la tierra, y en esa tierra creó a la humanidad. Seres hechos a su imagen, pero diferentes de los ángeles, más frágiles, más limitados, pero con el mismo regalo peligroso, libertad. Y Dios sabía, desde el momento en que formó al primer ser humano, que ellos también elegirían rebelarse.
Sabía que el mismo enemigo que había caído del cielo vendría a tentarlos. Sabía que el pecado entraría al mundo, y aún así los creó. Porque el plan era aún más grande de lo que nadie imaginaba. Dios no solo quería demostrar su amor a los ángeles, quería demostrárselo a toda la creación. Quería mostrar que su amor no se detiene ante la traición, no se rinde ante el rechazo, no se cansa ante la rebelión repetida. Y la única manera de mostrar eso era permitir que la humanidad cayera y luego hacer algo que ningún ser creado esperaba, bajar él mismo a rescatarla. Ese es el corazón del plan. Dios permitió la rebelión de Lucifer porque sabía que usaría esa rebelión para revelar su propia naturaleza. Permitió que el orgullo existiera para poder mostrar la humildad. Permitió que el odio surgiera para poder demostrar el amor. Permitió que la oscuridad entrara para poder brillar como luz. Y todo eso culminaría en un momento específico de la historia, cuando Dios mismo tomaría forma humana y moriría por los mismos seres que lo rechazaron. Lucifer pensó que había ganado cuando logró que la humanidad pecara. Pensó que había arruinado el plan de Dios, pero lo que no entendió es que cada paso de su rebelión estaba siendo usado para un propósito mayor. Cada mentira que dijo reveló la verdad de Dios. Cada acto de destrucción que causó preparó el escenario para la restauración más grande. Cada intento de apartar a la humanidad de Dios solo hizo más evidente cuánto los amaba Dios. El enemigo se convirtió, sin saberlo, en la herramienta que revelaría la gloria de Dios de la manera más poderosa posible. Y ahora, miles de años después de la caída original, el plan sigue desarrollándose. Cada persona que nace recibe el mismo regalo que recibió Lucifer: libertad. Libertad para elegir el amor o el orgullo. Libertad para acercarse a Dios o alejarse. Y cada una de esas elecciones importa. No porque Dios necesite nuestra obediencia para ser Dios, sino porque Él valora nuestra libertad más que su propia comodidad. Prefiere ser rechazado libremente que ser adorado por obligación. Entonces, ¿por qué creó Dios a Lucifer sabiendo que se rebelaría? Porque el plan nunca fue crear un universo sin problemas. Fue crear un universo donde el amor pudiera ser real. Y para que el amor sea real, la rebelión tiene que ser posible. El riesgo tiene que ser real. Las consecuencias tienen que ser reales. Solo entonces la elección de amar tiene verdadero valor. Y Dios decidió que ese valor era suficiente para justificar el dolor. La historia de Lucifer no es la historia de un error divino. Es la historia de un amor tan grande que está dispuesto a arriesgarlo todo por la posibilidad de una conexión genuina. Es la historia de un Dios que prefiere ser herido antes que controlar. Es la historia de un plan que convierte incluso la mayor traición en el escenario para la mayor demostración de gracia. Y esa historia continúa hoy. Cada vez que alguien elige el amor en lugar del orgullo, está participando en ese plan. Cada vez que alguien regresa a Dios después de alejarse, está demostrando que la libertad vale la pena. Lucifer eligió la oscuridad, pero su elección no arruinó el plan. Lo completó, porque ahora todos los que vienen después pueden ver claramente las dos opciones. Pueden ver a dónde lleva el orgullo, pueden ver a dónde lleva el amor, y pueden elegir. Esa elección, esa libertad terrible y hermosa, es el regalo más grande que Dios nos dio. Y es exactamente la razón por la que creó a Lucifer sabiendo lo que haría, porque al final el plan siempre fue sobre amor. Y el amor verdadero siempre requiere libertad, incluso cuando esa libertad rompe el corazón de quien ama.